Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 43 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio número 43 lo he titulado La confrontación contra los falsos profetas. Es muy importante mencionar que en la historia bíblica, en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas y en diferentes libros proféticos, hablemos de Ezequiel, Isaías, hablemos de Daniel, inclusive hablemos del Pentateuco, hablemos de Éxodo, Génesis, vamos a encontrar que siempre hubo una controversia, una confrontación entre lo verdadero y lo falso, entre los profetas de Dios contra los falsos profetas. Esto siempre lo encontramos en la Biblia y hasta la fecha hay una confrontación entre la iglesia y un sistema religioso que compite contra la iglesia. Un falso sistema religioso, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros y una iglesia falsa, obviamente. Esta confrontación existe y es necesario reflexionar en ello para que podamos dimensionar el papel que debemos desarrollar como iglesia en la tierra. Si no se da esta confrontación, si actualmente tú no estás predicando contra las falsas doctrinas, si actualmente no te estás enfrentando contra diferentes falsos profetas y contra un sistema de mentiras, entonces valdría la pena cuestionarse si verdaderamente estás cumpliendo con la gran comisión. Porque muchos piensan que ser iglesia es reunirse cada domingo, un viernes, un sábado, hacer una célula, una reunión de jóvenes, ver una película cristiana, compartir palomitas. Muchos creen que esto es cristianismo. Muchos creen que de esta manera pueden servir a Dios. Entonces diríamos que la vida cristiana está llena de privilegios, llena de placeres. Y muchos inclusive llegan a pensar que en cualquier momento se van en un rapto. Es decir, buscan una vida cómoda. Han hecho un cristianismo light, lleno de privilegios, lleno de beneficios, y en cualquier momento se van en el rapto. Ellos no van a sufrir ninguna tribulación, ninguna persecución. Sin embargo, los profetas de Dios fueron muertos, fueron asesinados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles fueron martirizados, los cristianos de la iglesia primitiva también murieron en los coliseos romanos. Murieron a fuego, murieron quemados, murieron devorados por leones, murieron decapitados, apedreados. ¿Quiénes somos nosotros entonces para pensar que tenemos tantos privilegios y no vamos a sufrir una persecución? Valdría la pena reflexionarlo. Yo te quiero compartir varios pasajes. Quiero que vayamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. Cuando puedas estudiar todo el capítulo 18, es muy importante que analices este panorama, este contexto, cuando el profeta Elías se enfrenta contra los profetas de Baal.
Voy a parafrasear un poco el pasaje del capítulo 18. Quiero irme rápidamente al capítulo... Obviamente estoy en el capítulo 18. Quiero irme al versículo 18 y luego voy a leer parte de todo el capítulo para que podamos entender este mensaje, pero yo te invito a que puedas leer todo el capítulo. Vamos a encontrar una confrontación muy fuerte entre Elías el profeta y los profetas de Baal. Versículo 18 dice, o bien voy a leer desde el versículo 16 para que el contexto sea el mejor posible. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. Es decir, Elías estaba escondido, estaba precisamente en un lugar guardado, estaba en un lugar secreto, porque Elías se movía en muchos lugares, lo buscaban precisamente de parte de los reyes para poder hablar con él, y entonces siempre estaban tratando de localizar a Elías, y precisamente Abdías lo encuentra. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Fíjese usted cómo lo describe el rey Acab. Elías causaba problemas, pero estos problemas venían porque Israel no estaba sirviendo a Dios, no estaba haciendo lo correcto, y el profeta Elías los reprendía. Los profetas de Dios siempre causaron problemas a los reyes. Hoy en día, la iglesia debe ser un problema para aquellos que están gobernando con injusticia y para las naciones que no están siguiendo a Dios. Si la iglesia no está siendo un problema, si la iglesia en lugar de confrontar, en lugar de enfrentarse a lo que está mal, está siguiendo el mismo camino, entonces no estamos cumpliendo con el ministerio de justicia de los profetas. Dice la Escritura, Elías le contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera, es decir, eran 850. No solamente 450 profetas de Baal, sino también 400 profetas de la diosa falsa Acera, que dependen de la reina Jezabel. Qué interesante que Jezabel tenía el dominio de estos profetas. Hoy en día, muchos gobernantes en la política se mueven con consejeros, con brujos, con falsos profetas para controlar al pueblo. Pero siempre ha de haber un Elías, siempre han de haber profetas verdaderos, profetas de Dios. Obviamente, hoy en día, la iglesia es ese profeta. Y para este tiempo, la iglesia tiene que representar un problema para todos aquellos que están en contra de Dios. Versículo 20. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. Elías les dice, ya dejen todo conflicto mental. Dejen de claudicar en dos pensamientos. Es el momento de tomar la decisión. Es el momento de definirse. O estás con Dios o estás en contra de Dios. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús. No puedes estar en dos caminos. No puedes servir a dos señores. Entonces dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal, así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. La historia ustedes ya la conocen, prepararon esta ofrenda. Más adelante dice, entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses
pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon, oraron a Baal hasta el mediodía. En aquel tiempo la gente pensaba que Baal era el Dios verdadero. La gente oraba y adoraba a Baal, pensando que era el Dios que merecía gloria y honra. Las mayorías, como lo muestra el pasaje, la mayoría de profetas, la mayoría del pueblo estaban con Baal. Pero esto no quiere decir nada. Hoy en día mucha gente piensa, es que la mayoría están ahí. Entonces el camino correcto es ese, porque la mayoría va caminando en ese camino. Es todo lo contrario. El camino ancho y espacioso lleva a perdición. El camino angosto lleva a la salvación. Recordemos también a los 12 espías, 10 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. 10 espías estaban equivocados, llevaron un mal informe, pero 2 espías, Josué y Caleb, fueron de un espíritu diferente. En esta ocasión, Elías el profeta tiene una convicción tan grande que se enfrenta precisamente a estos profetas. ¿De qué lado estás actualmente? ¿Estás caminando donde van las multitudes? ¿A donde va Vicente va la gente? ¿O verdaderamente estás con Dios? ¿O verdaderamente estás en el camino correcto? Esta es la gran pregunta. Luego dice el pasaje: al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos, les dijo: griten más fuerte. Si él es el Dios, tal vez esté ocupado, o quizá está haciendo de sus necesidades. Es decir, a lo mejor está en el baño, o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo. Si oran un poco más fuerte, tal vez lo despierten. Elías comenzó a fastidiarlos, a molestarlos, a confrontarlos. Había una confrontación directa. Versículo 33. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. En un momento de escasez de agua, él estaba pidiendo que derramaran el agua, que mojaran la ofrenda, para que el prodigio, el milagro, fuera mucho mayor. Entonces dice el pasaje: luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Dese cuenta que Elías no hacía nada si Dios no lo mandaba. Él estaba haciendo esto por mandato de Dios. Si somos profetas de Dios, si somos iglesia, tenemos que hacer lo que Jesús nos manda. Tenemos que guardar las palabras de Jesús y no las palabras de los hombres. Hay gente que dice: hay que sujetarse al gobierno. Si sujetarse al gobierno es desobedecer a Dios, yo no puedo sujetarme al gobierno. Yo me voy a sujetar al gobierno siempre y cuando lo que ellos me pidan que haga esté dentro de las órdenes de Dios, dentro de los mandamientos de Dios. Dice la Escritura, versículo 38: así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, todo el pueblo, no solamente los profetas, no solamente el rey Acab, no solamente Jezabel se enteró de todo esto, sino que todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos. Elías enfrentó a estos falsos profetas, los exhibió públicamente y los mató. Nosotros estamos en otro tiempo, en otra dispensación, en otra era, en otra época. No se trata de asesinar a los falsos profetas, pero si Elías los confrontó
los señaló y los mató. Hoy en día la iglesia tiene que confrontar, como lo hizo Jesús, a los falsos profetas. Debemos declarar la palabra y confrontarlos de tal manera que ellos tengan que definirse: o caminan con Dios o están en contra de Dios. Esto es así. Primer libro de Reyes, en el capítulo 13, nos habla también de un viejo profeta. Esto para aquellos que muchas veces piensan que los falsos apóstoles, falsos profetas son buenos. Piensan que son profetas de Dios, que son apóstoles de Dios, y se inclinan a ellos, desconociendo que hay profetas viejos y falsos, y hay profetas verdaderos. Veamos este pasaje poderoso que nos da una gran enseñanza. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Un profeta falso, un profeta viejo, un profeta lobo rapaz, un profeta zorro, engaña a un profeta joven, inexperto. Esto es lo que está pasando hoy en día. Muchos son engañados por estos falsos profetas y la iglesia tiene que despertar. Veamos la recompensa de este joven que no prestó atención. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que se había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, porque le ha quebrantado y lo ha matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos le ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. ¿Fue un varón de Dios? Claro que sí. ¿Que se dejó engañar? Claro que sí. Por no atender la palabra de Dios fue engañado y fue muerto. A causa de no prestar atención, a causa de hacerle caso a un profeta viejo, a un profeta que lo engañó, que le mintió. Hoy en día muchos hombres de Dios están prestando atención a falsas doctrinas porque no atienden la palabra de Dios escrita. Debemos tener cuidado y que no nos pase lo que le pasó a este joven profeta. Tenemos que tener cuidado de no tener plática, de no tener comunión con aquellos que no predican la verdad. Tenemos que combatir y confrontar la mentira y debemos romper, como dice la Escritura,
Jesús dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y también dice otro pasaje, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5, dice la Escritura, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Apártate, huye de las falsas doctrinas, no les digas bienvenidos, no seas partícipe con ellos, no comas con ellos. Este profeta, por no atender la palabra de Dios, fue engañado por el profeta viejo. Esto le está pasando a muchos hoy en día. Debe de haber una confrontación. La Escritura es muy clara. Quiero compartirte un poco más. La Escritura nos habla también en Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús dice, tengo contra ti que toleras, es decir, que sobrellevas, que no reprendes, que no confrontas, lo vas tolerando. No pasa nada, puedo convivir con Jezabel. Toleras que Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando de las falsas doctrinas. Está hablando de un movimiento religioso contrario a Jesús. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí está hablando de una fornicación espiritual. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, está hablando de doctrina. Las falsas doctrinas existen desde el Antiguo Testamento y hasta la fecha, y existen a razón de que la iglesia se muestre en contra de estas falsas doctrinas y que se sepa diferenciar la luz de la oscuridad. Dios permite eso para que tú y yo hagamos nuestro papel de iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, tenemos que guardar su palabra, tenemos que vivirla y tenemos que defenderla, tenemos que contender por la fe, tenemos que enfrentar a estos falsos profetas, a los falsos apóstoles, al sistema religioso hipócrita. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que enfrentar a Jezabel en este tiempo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a tener autoridad sobre todas las naciones, pero para eso tenemos que retener su palabra y tenemos que batallar y pelear por la fe. Dice la Escritura, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchos ejemplos en la Biblia de confrontación. También Moisés contra los magos, contra Janes y Jambres, Daniel en el reino contra los adivinos, Eliseo contra Jezabel, Jesús contra los fariseos, escribas y sumos sacerdotes, la iglesia contra el falso sistema religioso hoy en día. ¿De qué lado estás? ¿Desde qué lado ves la luz? ¿Desde qué posición tú estás? ¿Eres luz? ¿Eres sal? ¿Eres iglesia? Este es el llamado de Dios para ti. Y el llamado es a confrontar a los falsos profetas. Hoy te comparto del episodio número 43 3 palabras clave
Número 1, los profetas de Dios confrontaron a los falsos profetas. Número 2, Dios está en contra de quienes toleran falsas doctrinas. Y número 3, la iglesia debe confrontar al falso sistema religioso. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.